Buenos días, somos estudiantes de la Escuela Secundaria General número 8 Jesús Silva Gerso. Mi nombre es José Ramón Rodríguez Noriega del grupo tercero F y mis compañeros son Luis Esteban Hernández García, tercero D. Carla Hatsiri Pulido Castro, tercero F. Pablo Estefanía Quintana Amador, del tercero F. Y presentaremos el tema titulado Movimiento Estudiantil Sinaloense entre 1970 y 1972, Rebeldía ante la imposición. Bueno, para hacer este proyecto principalmente seguimos un orden cronológico creado por nosotros mismos, el cual era... Primero analizamos un tema, después escogimos las preguntas de las cuales estábamos interesados en saber, luego nos comunicamos con los entrevistados para ver si podían venir a la escuela que nos encontramos, la cual es la Escuela Secundaria Federal número 8 Jesús Silva Gerso, y si no podían venir al lugar donde se encontrábamos, ver cómo le hacíamos para ir al lugar donde ellos se encontraban. Bueno, principalmente iniciamos investigando y lo que obtuvimos fue que antes de 1970 hubieran varios conflictos estudiantiles entre los agrícolas y los estudiantes que estaban del mismo lado ante el gobierno. Bueno, también lo que hicimos para obtener toda esta información fue primero que nada seguir una hipótesis, la cual era una pregunta guía, la cual era: ¿es igual la represión? ¿Se aplica igual en el presente y en el pasado? En el presente y en el pasado. Y quisimos explicarnos nosotros esto mismo mediante información. Y obtuvimos información mediante archivos de internet y periódicos y mediante entrevistas. Lo que pasó aquí es que no nos satisfació lo suficiente los archivos de internet y los de periódico, y así que recurrimos a hacer entrevistas, la cual hicimos 7 entrevistas, pero 4 son las más importantes. Una de las cuales fue Saúl Armando Alacón Anesquita, Rigoberto Rodríguez Benítez, David Moreno Lizárraga, Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Bueno, sobre estas entrevistas cabe recalcar que Saúl, de mi parte, y desde su punto de vista, mencionó las causas, la cual dijo que los agricultores estaban luchando por sus tierras que el mismo gobierno le estaba robando, y a la misma vez que los estudiantes estaban luchando para que se aprobara una ley orgánica y que da de cuenta que todos los estudiantes y maestros pudieran votar por su rector, que para ellos era como un mini presidente o mini gobernador de todo lo que es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recalcar que Saúl hizo algunas actividades, como por ejemplo repartir volantes a la sociedad para que se pusieran en contra del rector Armenta Calderón, que fue elegido anteriormente por el presidente de la República Mexicana, y fue injusto ante todos los estudiantes. Veremos en el siguiente video. Había un movimiento estudiantil y un movimiento campesino importante en términos políticos. Había mucho descontento social, a pesar de que se vivían tiempos que, si los comparamos con la situación actual, ahora se vive en los tiempos de lo que llamamos el neoliberalismo. En aquella época había gobiernos del PRI que, a pesar de los represivos y que no resolvían las demandas populares, se hacían llamar gobiernos de la Revolución Mexicana. Y en ese sentido eran mucho menos peores que los actuales presidentes, o de los últimos presidentes, o los presidentes de los gobiernos neoliberales que se dice iniciaron en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Hubo muchísimas actividades y todos los miembros de la liga hicimos las tareas que se acordó que teníamos que hacer, pero no todo, había grupos de distinto tipo, brigadas de distinto tipo.
que les tocaba hacer distintas tareas. Principalmente mis tareas fue de trabajo político entre los estudiantes, primero en el Tecnológico Regional de Culiacán. Yo fui estudiante del bachillerato ahí también. Y después, además del tecnológico, también en escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Según Rigoberto Rodríguez Benítez, las causas del movimiento fueron las que se expresarán en el siguiente video. La población en crecimiento y había un tránsito de población rural a urbana. Estaban creciendo las colonias populares y por lo tanto estaban demandando mayor servicio, así como estaban demandando también espacios en las instituciones de educación. Así que había una necesidad de servicios públicos para los centros poblacionales recién formados, las colonias de nueva creación. Había necesidad de empleo, había necesidad de espacios en las escuelas para una población creciente. Y el ambiente político pues estaba concluyendo la era del PRI, empezaba un largo proceso de transición que justamente se da a mediados de los años 60. Yo llego a Culiacán en el año 66 y ya posteriormente pues esa efervescencia política, esa necesidad de que las cosas cambiaran, pues sobre todo va a detonarse con ese gran movimiento estudiantil popular de 1968. ¿Cuáles fueron las causas por las que se dio el movimiento estudiantil de la UAS? La universidad tenía ahí, tanto estudiantes como profesores tenían la necesidad de reformar el sistema educativo para ampliar la oferta y para mejorar la calidad de los servicios educativos, de tal manera que se pudiera prestar un mejor servicio a la sociedad, que se pudiera contribuir al desarrollo económico, político, social y cultural. Así es que era un movimiento prácticamente de reforma universitaria. Y más adelantito se van a presentar otras características. Veremos las actividades que él realizó en esos tiempos. Puedo decir que no había una gran simpatía en mi hogar para la participación en esto, pero tampoco una rotunda negativa, sino más bien un desconcierto, ¿no? De un joven universitario, un hijo que tiene acceso a la educación y que de repente encuentra que la mejor opción es en sumarse a o expresar simpatías por un cambio revolucionario en el país. Y la dejaría en esos términos del desconcierto y pues en otros casos, no en el mío, pues sobre todo donde había familias con desaparecidos o ejecutados, pues va a ser la politización y la simpatía de esas familias para con sus hijos y ese movimiento en el ánimo de empujar la transformación revolucionaria y la práctica de la democracia en el país. ¿Terminó el enfermismo? Creo que sí. Se puede decir que con la apertura política, la aparición del sistema de partidos, eso abrió las posibilidades de que esos esfuerzos del enfermismo, que por cierto no se ha definido aquí, sino que habría que decir que el enfermismo era una denominación que los activistas tomaban como suyo al decir que el enfermismo pues que habían sido infectados por el virus de la revolución.
Entonces, infectados por el virus de la revolución, se enferman, pero lo que quiere decir es que están dispuestos al cambio. Así que, pero al cambio revolucionario, al cambio violento. Y creo que en ese sentido, el de enfermismo como sinónimo de cambio violento, sí ha concluido y hay un gran esfuerzo a nivel nacional con el sistema de partidos, que con todo y que no nos guste la forma en que actualmente se vienen desenvolviendo en el país, pero es una oportunidad para que por la vía pacífica y por la movilización social, la incorporación de la ciudadanía, es posible que el cambio que redunde en la mejoría en la calidad de vida de los mexicanos. Según las causas del movimiento de David Moreno son las siguientes. Soy el ingeniero David Moreno Lizárraga, participante como estudiante en la etapa de los movimientos estudiantiles de los 70 y los 80 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la cual, aparte de ser graduado como ingeniero bioquímico, he sido profesor, actualmente jubilado. He sido además rector de esta Universidad Autónoma de Sinaloa en el periodo 1989-1993. Actualmente, como les decía, soy maestro jubilado de la universidad y me dedico a participar en un grupo de ciudadanos voluntarios que promovemos la participación ciudadana y que se llama Parlamento Ciudadano de Sinaloa, el cual presido, y estoy a sus órdenes. En el movimiento estudiantil de la UAS viene de larga data. Yo llegué a la universidad como estudiante de preparatoria en Mazatlán en 1967 y ya había habido en la universidad un movimiento estudiantil fuerte en 1966 que se opuso a un proceso de reforma liberal de la universidad que, a juicio de los estudiantes de aquel entonces, iba a dificultar más el acceso a estudiantes de escasos recursos económicos y además que pugnó porque la universidad pudiera decidir libremente sobre sus propias autoridades y decisiones. De tal manera que se lleva a cabo en el 66 un movimiento que culmina con la salida del que estaba como rector en aquel entonces y el otorgamiento por parte del gobernador del estado en aquel entonces, Leopoldo Sánchez Celis, de la autonomía de la universidad en diciembre de 1965, y en donde había un impulso por parte de los estudiantes y de grupos de profesores por buscar democratizar la universidad, consolidar su autonomía y dotarse de una nueva ley orgánica que contemplara la participación de los estudiantes y de los profesores en las decisiones de la universidad. De hecho, en aquellos años se presentaron al Congreso del Estado propuestas para reforma de la ley orgánica que le dieran una vida más democrática al interior de la universidad. Y además, en aquella época de preparatoria de mi parte, 67-69, se presentó el movimiento estudiantil de 1968, que tuvo resonancia e impacto aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, dado que los estudiantes sinaloenses se solidarizaron con los estudiantes del DF, de la UNAM y del Politécnico en particular, en su lucha en contra de la represión estudiantil que en aquellos años se llevó a cabo. De tal manera que este fue un movimiento, además, el movimiento estudiantil o los estudiantes de aquella época tenían la influencia de la Revolución Cubana y del ascenso de la lucha democrática de los pueblos de América Latina y del mundo por hacer condiciones más democráticas, más igualitarias en las distintas sociedades. Todo eso impregnaba al movimiento estudiantil de una gran mística libertaria, democratizadora y de búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo de toda la gente. En este video
haremos la comparación de aquellos años y en este momento. La otra anécdota de la que les hablaba está referida al 7 de abril, que es un día histórico, triste, para los estudiantes de la época de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El 7 de abril de 1972 murieron por la acción represiva de la autoridad 2 estudiantes, Juan de Dios Quiñones y María Isabel Landeros. María Isabel murió en el portal del edificio central y Juan de Dios en la plazuela Rosales, en una de las banquetas de la plazuela Rosales. Y ambos murieron producto de balas asesinas de los cuerpos policíacos de aquella época. Particularmente el señalamiento es hacia la Policía Judicial del Estado, que era la que se encargaba de las agresiones más directas hacia los estudiantes de la época. Por la mañana se dieron los enfrentamientos que derivaron en la muerte de Juan de Dios y María Isabel. Los estudiantes, en aquel momento yo no estaba en la mañana en la universidad, llegué más tarde cuando me enteré de la muerte de los muchachos y se estaban organizando un acto político, un mitin de protesta para las 5 de la tarde. Pero durante todo el día se sucedieron enfrentamientos con la policía y con cholos que de las colonias había acarreado la policía y que con ondas tiraban piedras hacia el edificio central, amén de balazos que tiraba la policía y que me consta porque pude verlos directamente destrozando los esquineros de los muros e impactando en las entradas del edificio central de la universidad. Ese día, cerca de las 5 de la tarde, que estaba convocado el mitin a celebrarse en el centro de Culiacán, me tocó estar ahí y en un momento algunos compañeros decidimos invitar a algunos que habían quedado más cerca de los enfrentamientos, protegiéndose con los tapancos que se usaban para los profesores al frente de las aulas en la universidad, y yo me encaminé para ir por ellos, para que se incorporaran al contingente y nos fuéramos al mitin. Cuando iba por la plazuela, por la calle Ángel Flores, pegado a los árboles, supuestamente protegiéndome de las piedras, no lo logré y en una de esas, una piedra lanzada por una onda me impactó aquí en la frente, provocándome que cayera de espaldas, me desmayara unos momentos y despertara bañado en sangre, ¿no?, de la herida que tenía en la frente. Un compañero, Carlos Guevara Reinaga, don Ruco, me ayudó a cruzar la plazuela para llegar al interior del edificio central, donde 2 jóvenes estudiantes, Aurora y Dalia, estudiantes de Derecho, trataron de contenerme la sangre y me vendaron la cabeza como pudieron, y de ahí me sacaron para llevarme a que me atendiera una enfermera en un domicilio particular de aquí de Culiacán. Pero eso fue el 7 de abril, fue cuando murieron aquellos 2 muchachos y me tocó ser herido en la frente por una piedra disparada por aquellas personas. ¿Le tocó ver a otros estudiantes golpeados? Sí, policías, heridos, sobre todo estudiantes. El día previo había sido herido en una pierna un compañero estudiante de química, Rubén Duarte, y hubo otros golpeados, pero recuerdo particularmente a él porque era miembro del grupo 8X de química. Ahora director de la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa nos comentó sobre algunas causas del movimiento. Mi nombre es Víctor Hugo Aguilar Gagiola, soy director general de Servicio Social de esta universidad. Bueno, pues las causas tienen que ver con lo que fue un contexto de movimientos estudiantiles en el mundo. Había movimientos estudiantiles en Argentina,
en Francia, en Estados Unidos, aquí mismo. Habían transcurrido, de hecho, ya como 10 años de movimiento estudiantil en la UAS, desde el año 63, cuando se dan las luchas estudiantiles de la Universidad de Guerrero, de Puebla, de Michoacán, y aquí en la universidad. Estamos hablando de un periodo largo de experiencias estudiantiles, obviamente que tenía que ver con la búsqueda de oportunidades de los jóvenes para estudiar, ser profesionista, pero también para el concepto de respeto a las leyes, el derecho de los jóvenes a estudiar, con que se entreguen becas, que los gobiernos fueran más justos con las universidades y que el gobierno sacara las manos de las universidades también. Entonces todo eso fue acumulándose hasta llegar al momento de fuertes estallidos estudiantiles, que sería uno en 1968, donde se involucraron muchas universidades del país, pero esta universidad era parte de los liderazgos nacionales que pues hicieron jornadas, marchas por la dignidad, pertenecían a una coordinadora estudiantil nacional, hasta llegar al punto de exigir que el gobierno respetara la autonomía universitaria, y esto, bueno, pues desencadenó un rechazo a la imposición del rector de Gonzalo Armienta Calderón en 1970, y esto se prolongara hasta 1972 con la salida de él. Hay una condena mundial contra el intervencionismo norteamericano. Estaba la guerra de Vietnam, que pedían la salida de los norteamericanos de Vietnam. De hecho, era Vietnam, Francia, Inglaterra, que tenían dominada la colonia en Vietnam. Pero había otras partes del mundo también que tenían injerencia después de la Segunda Guerra Mundial, con la presencia norteamericana para adueñarse de los espacios y territorios de los países. Y particularmente en el caso de Cuba, que en 1959 decide salirse del gobierno que le llamaban el gobierno títere de los Estados Unidos, a Batista, que era el presidente de Cuba, sale por la presión de la guerrilla encabezada por Fidel Castro, el Che Guevara y otros. Entonces, a la salida de Batista, se toma como ejemplo en México de que es posible golpear a los títeres del imperialismo norteamericano. Entonces sí tenía que ver esto, porque había un sentimiento también de que la presencia de Estados Unidos en América Latina, en México, era una presencia de saqueo de la riqueza nacional, de la presencia de transnacionales, y obviamente de estar coludido el gobierno con los intereses norteamericanos. Entonces sí contaba, y era muy valiosa la apreciación que se tenía de entender que en muchos de los males de América Latina tenía que ver con la presencia de los Estados Unidos. En la FEUS pues, había todos los líderes estudiantiles del momento, de Pescado, Chemones, Enfermos. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran de la FEUS? Cuando existió la FEUS, pues te puedo decir que casi todos, es muy larga la lista, pero te menciono a Jaime Palacios, Liberato Terán, por ser los más representativos, pero había otros, Elías, había incluso hasta Medina Vieda, fue en su momento miembro de la FEUS, David Moreno Lizárraga, pues todos los que fueron dirigentes, han sido dirigentes de la universidad, pertenecieron a la FEUS. ¿Qué hacían los enfermos? ¿Qué hacían los enfermos? Pues organizar la lucha por levantar justicia con los obreros agrícolas, con las industrias de la construcción, llamar a organizarse, a hacer huelgas, a levantar la insurrección de la clase trabajadora,
Y en la universidad a crear conciencia entre el estudiantado de que pues para crear una sociedad mejor habría que dedicarse a la transformación social, ¿no? Y estudiar para lograr la libertad. ¿Y usted qué hacía? Eso, ¿Usted sufrió represión? todos los que estuvimos en el movimiento estudiantil sufrimos represión. Díganos una anécdota importante para usted durante este proceso. Una anécdota importante. Algo importante entre 1972 y 1974. Algo importante, muchas cosas. ¿Qué sería importante? Cuéntanos todo más. No, pues la importancia es de hacer asambleas, ¿no? Que la gente te pusiera atención, que te siguieran, que organizaras grupos de estudiantes para luchar, que organizaras células obreras, que hicieras mítines en las calles, en los centros de trabajo, que te organizaras a vivir una vida evitando la represión, desarrollar sueños, ilusiones, fue, diríamos, las cosas más importantes de la vida estudiantil. Alcanzar movilizaciones, evitar la represión, muchas cosas de estas. Escuchamos por ahí que usted hace la mención del programa de radio de Primera Voz en la Radio UAS. Sí. ¿Y qué le parece? Bien. ¿Nos puede contar un poquito de eso del Radio UAS de Primera Voz? Bueno, es un espacio de periodismo de opinión, que se hace el análisis político, que es un espacio de la ciencia sociológica, política, se comentan noticias, se forma una conciencia, se promueven ideas, se debaten la política, se debaten las ideas y se establecen redes a través de la radio y los radioescuchas. 29 años haciendo radio. ¿Estuvo en la cárcel? Sí. ¿Su familia estaba de acuerdo con lo que usted hacía? Sí y no. Sí, porque era justo y claro la pretensión de uno. Y no porque pues, había riesgos, ¿no? Entonces los riesgos son los riesgos de la cárcel, los riesgos de la persecución, los riesgos de la muerte y todo eso. Pero sí porque era justo lo que hacía uno. ¿Por qué cayó o estuvo en la cárcel? Pues por las ideas. ¿Utilizaban la imagen de Che Guevara? Pues desde Cristo hasta Che Guevara. A todos los pensadores libertarios, o incluso Fidel Castro, Mao Zedong, Ho Chi Minh, los grandes hombres de la época. ¿Qué leían? Pues, documentos, tesis filosóficas, políticas, teoría económica, teoría política. ¿Terminó el enfermismo? No, yo creo que está latente todavía, porque mientras tengas el sentimiento de justicia y libertad, no ha terminado. ¿Terminó el comunismo en Sinaloa? Pues yo creo que hay resignificaciones. O sea, yo creo que los estilos de la lucha se han cambiado, pero creo que el destino es el mismo. ¿Admiró a alguien? ¿Admiré a alguien? Pues a lo que te comento, sobre todo, pues nosotros aquí tuvimos diríamos, los mártires de las guerrillas en México, desde Zapata, Villa,
Lucio Cabaña, Genaro Vázquez, Rubén Jaramillo, muchos de ellos que incluso hicieron canciones de ellos, ¿no? Entonces, fuera de aquí, pues ya mencionamos como el Che Guevara, ¿no? Incluso el mismo Che Guevara no solamente era para idealizarlo, sino habría que leer sus textos, ¿no? Habría que leer sus teorías para entender que si está luchando, qué estás planteando, qué problemas pretende resolver. Entonces hay que leer la ciencia, entender la importancia de desarrollar tecnologías. Y hay una carta del Che Guevara a sus hijos que hablan de eso, ¿no? De formarse en el campo de la ciencia y la tecnología para realmente servirle al pueblo. Entonces eso era la admiración. Cuéntenos cómo era su vida cotidiana durante el enfermismo. La vida cotidiana como la de cualquier estudiante. Entrar a clases, salirme de clases, irme a las reuniones del comité, hacer tareas, tener novia, jugar fútbol, ir a reuniones clandestinas, conocer de armas, ir a fiestas. De todas estas entrevistas que realizamos, lo que ellos mencionaron se nos queda en nosotros. Lo que Saúl participó, principalmente lo que me quedó, fue que no pudo participar mucho debido a que él era estudiante de la universidad esa, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y como que era de 17 años no podía participar lo suficiente, así que tan siquiera repartió volantes a la sociedad para que se pusiera en contra del rector, Gonzalo Armenta Calderón, elegido por el presidente. Rigoberto Rodríguez Benítez pudo participar en cada marcha y fue tan importante para el movimiento que... A mí lo que me impresionó de David Moreno fue al momento de que le pegaron la pedrada en la frente. Ellos imaginaban que despertara él bañado en sangre, el cual no fue así. Creo que estuvo desmayado por algunos momentos, pero ya después se levantó bien. A mí me queda que la participación de Víctor Hugo fue tan importante que ahora está en el lugar en el que está, como director de la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En conclusión, todos pusieron un pequeño granito de arena y más personas aparte que puede que ahorita no estén en vida o que sí estén pero no la pudimos contactar. Todos pusieron un pequeño granito de arena. ¿Para qué? Para lograr sacar al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, también conocida como UAS, si gustan investigar sobre ella. Todos pusieron un granito de arena para apoyar a los estudiantes a que lograran sacar al rector, Armenta Calderón, Muy que bien. fue elegido injustamente por el presidente. Muy bien, yo soy el profesor Catalino Escobar. Imparto historia, me gustaría que me dijeran qué les queda de la metodología de la historia oral. Bueno, la metodología, a mí me gustó principalmente porque logramos obtener información de la gente que vivieron en carne propia ese lugar y sin ser manipulada, si acaso, la dicha información. A mí me gusta mucho la historia oral porque la información que nos dan los entrevistados que vivieron en ese entonces es información que no está en los libros, que nosotros podemos encontrarla preguntándole a él. Yo aprendí y me gustó mucho la historia oral porque aprendí cómo elaborar entrevistas, cómo podíamos sacar para tener información de aquellos años, desde que investigamos qué fue lo que sucedió en el movimiento estudiantil entre los años 1970 y 1972. Yo aprendí que la represión que había antes es la misma que hay ahora el gobierno contra los estudiantes. Un ejemplo puede ser el caso de Ayotzinapa, en el que lucharon o estuvieron en huelga 43 estudiantes, de los cuales desaparecieron. En este momento todavía no se sabe nada de ellos. Muy bien, y sobre el proceso histórico de la imposición de Armenta Calderón y las marchas de los estudiantes, ¿qué opinan de ello? Bueno, lo que yo opino es que el presidente, al elegir a ese rector, Armenta Calderón, fue injustamente, tanto que los estudiantes se enojaron lo suficiente
hubieron 2 muertes y lo lograron sacar. El rector de ese entonces, Sarmiento Calderón, que como dijo mi compañero fue elegido por el presidente de ese entonces, Luis Echeverría, él no quería abandonar su puesto, pero el 7 de abril de 1972, en una marcha estudiantil, policías federales llegaron y empezaron a disparar a los estudiantes, matando a 2 de ellos, a Juan de Dios Quiñones, de 19 años, y María Leticia Landeros Áviles, de 16 años. María Isabel, tengo entendido. Bien, desde que para sacar al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa tuvieron que hacer marchas y huelgas. En mi opinión, yo digo que la culpa la tiene en la mayoría Luis Echeverría, porque si él no hubiera impuesto a Gonzalo Arbienta Calderón, no hubieran ocurrido todas esas marchas y huelgas y no hubieran muerto los 2 estudiantes. Sin mencionar al sinnúmero de arrestados. Muy bien, esta fue la participación de la Escuela Secundaria Federal número 8 de Culiacán, Sinaloa, el 6 de octubre del 2016. Y ojalá que esta información se pueda compartir en este primer congreso de historia oral celebrándose en Pergamino, Argentina.